El otoño es la época perfecta para cosechar hongos porque la humedad de las lluvias y el descenso abrupto que pasa en la temperatura hace que broten por todos lados. Y bueno, también es mi estación favorita porque a mí me encanta el frío y todos los años me emociono mucho cuando puedo hacer recetas con hongos. Así que hoy les voy a enseñar a reconocerlos, a cosecharlos y también 2 métodos para conservarlos. No todos los hongos son comestibles, así que les voy a explicar muy bien cómo reconocer los hongos de pino, que son muy comunes porque simplemente en el lugar donde hayan pinos van a empezar a brotar por todos lados, principalmente en esta época otoñal, y se caracterizan por tener ese color amarronado, dorado, y cuando nosotros lo levantamos, abajo del paragüita tienen esa textura que no es biselada, sino que se parece al de una esponja bien porosa. Son prácticamente imposibles de confundir porque no muchos hongos se parecen a estos, y si los abrimos también nos vamos a dar cuenta que tienen una textura esponjosa por dentro. Lo que tenemos que hacer es que al cosecharlos vamos a tirarle como un poquito la pielcita que tienen arriba y vamos a ver que adentro siguen teniendo también esa estructura de esponja. Son muy característicos y es muy difícil equivocarnos con ellos. A veces cuando vayamos a recolectar vamos a darnos cuenta de que como salen después de las lluvias, muchos terminan absorbiendo demasiada humedad y están pasados o están podridos. Si lo sienten que están muy húmedos, mejor no los corten y dejen que se composten en el lugar. Cuando nosotros cosechamos hongos, no le estamos haciendo un daño al bosque, a menos que los saquemos demasiado chiquitos como estos que verán aquí. Cuando el paraguas no se ha abierto como este grande que tengo al lado, las esporas que tiene que tirar y que tienen que madurar no han salido y por lo tanto no hemos dejado que se esparzan las semillas de esos hongos para años venideros. Y recordemos que cuando estamos cosechando no estamos sacando la raíz, solamente estamos sacando el fruto. Cosechar los hongos, si lo hacemos de manera correcta, es como sacar los frutos de un árbol y no daña al árbol, ya que el verdadero individuo hongo va a ser el micelio que va por debajo de la tierra y que se va a extender varios metros e incluso interconecta los árboles del bosque entre sí. Lo que vemos en la superficie es solo la fructificación de ese ser vivo. No le estamos haciendo daño si cortamos correctamente. Normalmente lo mejor es cortar con un cuchillito, como hemos visto aquí, bien a ras del suelo, no dejando pedacitos tan grandes de hongo, porque si llueve y se empiezan a humedecer, pueden molestar el micelio por debajo si se pudren. Así que vamos a cortarlo bien completo. Y si lo abrimos, siempre vamos a encontrarnos con esta textura esponjosa. Entonces recordemos cómo se tienen que ver los hongos. Tienen que tener como característica muy importante esa estructura de esponja y no va a tener pollera, como si vemos en esta manita muscaria que tiene este velo, el tallo. En estos hongos no vamos a tener velo y además vamos a ver que no es biselado por abajo. Fíjense cómo esta manita tiene como un montón de rayitas. Eso no lo vamos a encontrar. Abajo del paraguas vamos a tener esta estructura esponjosa y por dentro se va a ver siempre así. Así que ya pueden salir a recolectar de estos. Vamos a hacer ahora una conserva con ellos. Vamos a hacer un escabeche de hongos, pero también una parte de ellos lo vamos a deshidratar porque este hongo deshidratado se vuelve muy versátil. Lo podemos utilizar para hacer risotto, para hacer sopas, para hacer salsas o incluso para hacer polvos y hacer saborizantes o resaltadores de sabor naturales que mezclados con otros ingredientes que son ricos en umami terminan siendo como un MSG, un glutamato monosódico que tenemos en la cocina pero casero, de fuente natural, no como el químico que se utilizan en muchos restaurantes. Si quieren aprender a hacer eso me dicen y podemos hacerlo en un próximo video. Estas son recetas del curso de conservas y cocina de estación que está abierta ahora la inscripción, así que les voy a dejar toda la información abajo
abajo por si quieren ser parte, que es un curso precioso. Estamos con Winnie, con Finca Lamalle y son más de 12 módulos donde se aprende desde cero a hacer conservas con técnicas antiguas y también modernas y toda la parte bromatológica para que aprendas a crear tus propias recetas de forma segura. Y también les voy a dejar un recetario gratis también abajo del video para que puedan descargar y ver más recetas bien hechas y con toda la seguridad bromatológica para que puedan hacer más conservas en esta estación. Es muy importante que una vez que cosechemos estos hongos, vayamos rápidamente a procesarlos, a deshidratarlos o a hacer alguna receta con ellos, porque no deberían pasar demasiada hora sin que los pelemos, sin que los dejemos así nomás, porque van a perder su frescura de forma muy veloz. Y para deshidratarlos no necesitamos deshidratador, van a perder rápidamente la humedad si los dejamos bien separados sobre unos papeles tipo servilleta y va a ser suficiente alguna correntada de aire y en unos 2 días los vamos a tener bien deshidratados. Pero si hace mucha humedad en el lugar donde vos estás, podrías poner un ventilador y ya está, los tenemos listos. Ahora vamos a preparar un escabeche. Y vamos a pelarlos de nuevo, cortarlos en pedazos relativamente grandes, similares a los tamaños que hemos usado para deshidratar, pero un poquito más grandes. Y vamos a intercalar una capa de hongos, una pequeña capa de sal, una capa de hongos y después una pequeña capa de sal. Esa sal después se va a lavar, no va a quedar salado la receta ni salado el hongo. Y fíjense que en esta parte de la receta seguimos pelando los hongos. La cáscara va a impedir que se deshidraten tan rápido, pero acá no los estamos deshidratando y sin embargo también sacamos la cáscara. Y eso es porque mucha gente tiene una reacción de efecto laxante con la cáscara de estos hongos. Así que por las dudas siempre pélenlos. Para hacer este escabeche vamos a hacer nuestra vinagreta y tiene que quedar muy delicada porque no queremos que acapare el sabor del vinagre, sino que los protagonistas tienen que seguir siendo los hongos. Así que vamos a poner cada 3 tazas de agua 1,5 tazas de vinagre, que yo me quedé un poquito corta, así que después le voy a agregar esa media taza que me faltó. El vinagre puede ser de vino blanco, puede ser de alcohol, puede ser vinagre de manzana y nada más, porque los otros sabores de vinagre pueden llegar a interferir mucho con el sabor natural del hongo, pero si hacen algún tipo de vinagre casero que tenga un sabor bastante delicado, podemos utilizarlo también. Esto es opcional, pero le va a quedar muy rico porque va a resaltar todos los sabores. Un poquitito de azúcar de mascabo, puede ser también miel o incluso puede ser un poquitito de azúcar común si quieren. Y las especias pueden ser las que quieran, pero yo les recomiendo utilizar romero o tomillo, que le queda fantástico. Esto no parece, pero antes era una rama muy frondosa de romero, pero ahora quedó pelón porque prácticamente lo utilizo para todas las recetas. Podemos utilizar también un poquitito de ají molido. Y después de 2 horas que hemos reposado los hongos en la sal, miren cómo quedan muy blanditos. No los dejen más tiempo que eso. Si surge algún problema y no pueden seguir con la receta, inmediatamente llévenselos al refrigerador y siguen con la receta mañana. Pero si los dejan a temperatura ambiente se van a deshacer. Miren cómo ha volcado toda el agua gracias a la sal y no van a quedar salados porque se va a diluir o lavar esa sal que tenían los hongos en esta olla de vinagreta. Para esta receta vamos a usar un método de conservación directa donde no es necesario pasteurizar o hervir los frascos antes de hacer la conserva ni tampoco después. Pero si ustedes los quieren hervir porque tienen restos de alimentos o restos de etiquetas o sienten que deberían estar mejor lavados, entonces por supuesto pueden hacerlo. La primera capa sí o sí tiene que ser aceite, que en este caso estoy utilizando oliva, pero pueden usar otros sin ningún problema.
Si la primera capa no es aceite, podemos tener errores después, así que esta parte es muy importante. Y también no dejen restos de aceite en la boca de los frascos, porque después pueden impedir que las tapas como que se peguen para poder hacer el vacío. Y aquí tenemos hongos que han absorbido la vinagreta porque han estado un par de minutos cocinándose en ella y la carne del hongo es bastante porosa, va a absorber rápidamente el líquido y por lo tanto este alimento va a tener un pH que es correcto para hacer este tipo de conservas. La disminución del pH, que es la acidez del alimento, va a impedir que podamos tener errores, que podamos tener conservas con botulismo, por lo tanto no se salteen el paso de la vinagreta porque no es solamente por sabor, sino que es por seguridad bromatológica. Y al momento de enfrascar, los hongos tienen que estar hirviendo de caliente, bien caliente, directo de la olla va a ir al frasco porque con ese calor es que se va a realizar el vacío naturalmente. Dentro del curso les voy a enseñar cómo formular sus propias recetas para que no dependan solamente de aquellas que están en el curso, que igual son un montón, pero que puedan crear las propias con los ingredientes que son típicos en la zona donde viven y puedan también modificarlas sin que dejen de ser seguras. Y también identificar las recetas que están correctamente formuladas, ya sea en las redes o las que encuentren en libros, porque no todas están correctamente hechas. Así que vamos también a dejarle un espacio de cabeza a los frascos, es decir, los vamos a dejar con aire de 2 centímetros, siendo la última capa que vamos a poner una de aceite. Y si alguno de los frascos nos queda lleno solamente hasta la mitad, a ese no lo podemos envasar al vacío porque es mucho el oxígeno que hay que quitar con tanto espacio que quedó. Ese lo vamos a llevar a la heladera y lo vamos a comer en los próximos días. Y lo que nosotros acabamos de hacer con estos frascos es lo que se llama envasado al vacío con método directo, que es lo que nos ahorra pasarlo por un baño María a los frascos. No se puede hacer con todas las conservas, pero con muchas como estas, por ejemplo, se puede hacer perfectamente. Muchas de estas, por ejemplo, que tienen el aceite de oliva en su composición y de esa manera podemos dejarlo sin haberle hecho una cocción prolongada o un calentamiento muy violento y que se preserve muchísimo mejor. Y después que ese aceite de oliva podamos usarlo para incluso otras recetas. Que en realidad esta forma de envasar al vacío de forma directa, como les digo, poniendo el contenido bien caliente adentro de los frascos, sellando bien y dejando que se sellen por el mismo calor del frasco sin darlo vuelta, que eso es muy importante. No hay que dar vuelta el frasco en este caso. Es un método muy antiguo que viene desde cuando antes nosotros cocinábamos los alimentos en vasijas de barro. Una vez que la vasija, al ser un material que se calentaba muy bien y que retenía muy bien el calor y no lo soltaba rápidamente, al ser un material grueso también en el que estábamos cocinando en el fuego, la gente antes notaba que cuando cocinábamos mucho tiempo ese alimento, o no tanto tiempo, pero que llegaba a una temperatura importante, ese alimento y la olla, al ser gruesa y mantener esa temperatura, hacía que esto se mantenga durante bastante tiempo, haciendo que cuando la persona venga a tapar la olla con la tapa, lo que hacía era que ese mismo calor tiraba la tapa de la olla para adentro y después la gente, cuando todo se enfriaba y querían volver a comer, por ejemplo, ese pollo, ese guisado de pollo que estaban haciendo ahí en la olla, querían levantar la tapa y se daban cuenta que había hecho como un vacío y estaba completamente cerrada. Y notaban que si dejaban esa alforja, esa cazuela cerrada de esa manera, ese alimento se mantenía fresco durante varios días o varias semanas. Y después cuando iban a abrir,
estaba exactamente igual. Esto les estoy hablando de incluso alimentos prehispánicos que se cerraban así, donde la gente cuando ya empezó a conocer estos métodos, incluso lo que hacían era hacerles una canaleta a las vasijas de barro que construían y echarles un poquitito de cera de abeja. Esa cera sellaba aún más la olla, impidiendo que entre el oxígeno, ya sea por algún espacio que podría haber quedado entre la tapa y la olla, que al ser como utilitarios artesanales por ahí no eran completamente perfectos como los que vemos en la vajilla industrial de hoy en día, o incluso podían esparcir esa cera por toda la olla de barro para sellar esos poros que eran normales en esas ollas, ¿no? Pero eso si nos vamos para acá. Si nos vamos a China, hay vestigios arqueológicos desde hace 7000 años donde se hacían estos sellados al vacío de la misma manera, como les acabo de decir, ya con ollas más porcelanizadas que las dejaban incluso durante años. Era un método de conservación muy eficiente y fantásticamente probado. En la época más moderna, es decir, las conservas que hacemos hoy en día, le agregamos también esos cuidados de ver qué alimentos envasamos así, efectivamente. Aquellos con materia grasa son fantásticos y también, por supuesto, controlando muy bien el pH para que no tengamos ningún tipo de contaminación con nada y, por supuesto, que sea bromatológicamente segura con respecto al botulismo y cualquier otra cosa. Bueno, como verán, aquí hemos escuchado algo muy común, que es cuando el vacío se hace correctamente, que es un cuando nosotros abrimos. Eso es fantástico. Y una vez que nosotros abrimos esta conserva, tiene igual bastante capacidad conservativa porque va a estar inmersa en esta materia grasa en la heladera, así que podemos tranquilamente tenerla 2 o 3 veces más en el refrigerador. Así que los próximos 3 meses, que no va a durar tanto porque esto es riquísimo, esto se come con cualquier cosa, incluso le podemos agregar a un arroz, a un risotto, a una carne salteada o por supuesto sobre un pan. Y si no, podemos sacar todos los hongos y hacer como un paté de hongos que queda fantástico para ir para untar o como sea. Esto es riquísimo y tiene muchísimo sabor. Incluso con los hongos secos, de los que ya vamos a hablar, podríamos hacer un polvo que es la forma antigua con la que se hacía el MSG o el glutamato monosódico, que es esa sal, digamos, que estimula las papilas gustativas que hoy en día le agregan a absolutamente toda la comida, pero no es un producto natural y no es un producto saludable tampoco. Entonces, hacerlo de forma natural para agregarle como esa profundidad y esa complejidad de sabores a la comida, pero con hongos secos, es fantástico. En un próximo video seguramente les voy a enseñar cómo se hace eso, pero ahora hablemos de los hongos secos y cómo los vamos a guardar. Y así es como nos tienen que quedar los hongos deshidratados. Los vamos a guardar en un frasco con tapa o también con tapita de tela para que sigan teniendo esa ventilación y nos duran un año completo en la alacena sin necesidad de refrigerarlos, y ya en el otoño siguiente podemos volver a recolectar para tener siempre. No se olviden de descargar el recetario que les dejo más abajo y espero verlos en otro video muy pronto.